primera instancia damos ya la bienvenida a Paola Ortiz, miembro de Yasunidos Guapondeli, y el doctor Cristian Zamora, concejal del Cantón Cuenca. Le escuchamos primero a Paola sobre las reacciones que esta decisión anticipada por el Consejo Nacional Electoral, que será ratificada el 9 de diciembre, abre ya curso de una manera más sólida y segura a la consulta popular sobre el agua y la minería en el Cantón Cuenca. Bienvenida. Buenos días, Gustavo. Buenos días al concejal Zamora y un saludo a toda su audiencia, a toda la audiencia de Antena 1. Efectivamente, en Yasunidos lo que sentimos es un alivio porque con lo que ha ocurrido anteriormente, en especial con lo que ocurrió con la consulta popular en Girón, estábamos con el temor de que el Consejo Nacional Electoral no vaya a respetar el dictamen de la Corte de un llamado ya a la consulta popular por el agua en Cuenca. Me permito recordar lo que pasó en Girón brevemente. En septiembre de 2018, el Pleno del Consejo Nacional Electoral había aprobado ya la convocatoria a la consulta popular en Girón para evitar la explotación minera metálica en Quimsacocha. Sin embargo, después de la aprobación de esta consulta en el Pleno del Consejo Nacional Electoral, sin explicación ninguna, lo que ocurrió fue que desde aparentemente la oficina de Diana Tamain, el informe que estaba por ser firmado como informe final, no era el que se había aprobado en el Pleno del Consejo Nacional Electoral. Entonces, con ese antecedente, sobre todo, además de otros, teníamos un temor de que nos vaya a tocar también pelear por algo que ya nos fue dado, ya fue aprobado, no a Yasunidos, no al Cabildo por el Agua, sino al Consejo Cantonal de Cuenca y pues a toda la ciudad, a todo el cantón a través del Consejo Cantonal de Cuenca. Doctor Zamora, bienvenido. Usted es presidente de la Comisión de Medio Ambiente del municipio de Cuenca. ¿Qué le toca ahora hacer al municipio? Buenos días, Gustavo. Un saludo a Paola y a todos quienes nos escuchan. Yo creo que el día de ayer, en la sesión plenaria 40 del CNE, como usted informó, Gustavo, se dio ya paso para aprobar el fondo que permite la promoción de las opciones. Sí, para todos aquellos que vamos a defender las zonas de recarga hídrica, sí, para todos aquellos que defendemos el agua, y la otra opción, pues que evidentemente es el no. Nada más informar antes de responder a su pregunta, Gustavo, que con fecha 15 de noviembre de 2020, el alcalde remitió al CNE todo lo que faltaba, que recordará usted en alguna ocasión hablamos, era sobre el tema de los mapas que van a ser incluidos dentro de la papeleta para que la gente pueda visualizar cuáles son las áreas que queremos, cuidar, preservar como zonas de recarga hídrica, que son 5 en el Cantón Cuenca. Por eso son 5 preguntas, cada sí para cada zona de recarga hídrica. Y lo que le toca ahora a la Municipalidad de Cuenca es, velar por este proceso que se lleve hasta el llamamiento, que seguramente será ya la próxima semana. Y después de aquello, creo que el municipio tiene que impulsar, obviamente, desde su institucionalidad, la posición que tomó, pronunciarse, quizás no gastando recursos como ha indicado el alcalde, pero sí a través de toda su vocería, a través de toda su institucionalidad. Y claro, ya tendremos que, entre los diferentes colectivos y las personas que estamos impulsando este tema, hacer una campaña informativa. Usted verá que ya la minería ha comenzado a hacer desde hace tiempo atrás campaña adelantada, lo cual viola la ley, una muestra más de cómo ha actuado en este tema, pero lo que nos corresponde ya, es comenzar a informar de manera más sistemática a la ciudadanía sobre este particular. Paola, quisiéramos tocar un tema y estamos seguros que usted lo abordará de la manera más objetiva. Aquí no se trata de posiciones o de propaganda, ni mucho menos. Cada ejercicio periodístico intentamos que sea un acercamiento a la verdad
y por tanto le preguntamos cuál es la realidad de la minería artesanal en la provincia de La Suay, sinónimo también de la minería ilegal. Hemos visto tragedias medioambientales, también sociales, que se han dado en Sarum, en Portobelo, en Ponce Enríquez, en Imbabura o en Esmeraldas por la minería artesanal. Hay denuncias cruzadas. Hay denuncias que ha hecho la Cámara de la Minería, que han hecho representantes de empresas mineras ante el gobernador de La Suay, en el sentido de que hay una intensa minería ilegal, que están aprovechándose incluso en Río Blanco. En Quimsacocha se ha dicho, cosa que no tiene mucho sentido, pues allí la mina es subterránea, prácticamente inalcanzable desde la superficie, pero se ha dicho. En todo caso, ¿cuál es la realidad de la minería artesanal en la provincia de La Suay? Gustavo, a mí me parece fundamental esta pregunta, porque por dos cosas, ¿no? El discurso con el que se trata de legitimar que Ecuador sea un gran país megaminero es justo este. Si no hay minería aparentemente legal de la empresa seria y formal, pues simplemente nos invadirán los miles de mineros ilegales, como ocurrió en Buenos Aires. Y sobre este primer punto, creo que la realidad habla mejor que cualquier persona que pueda venir con diversos criterios a cualquier espacio de análisis. Y la realidad es que el yacimiento la realidad es que en la provincia de La Suay, ya limitándonos al Cantón Cuenca, tenemos 3 proyectos mineros, digamos, avanzados, que es el proyecto Loma Larga en Quimsacocha, el proyecto Río Blanco y el proyecto Ruta del Cobre, que está en la parroquia Chaucha. Sobre el proyecto de Ruta del Cobre, lamentablemente no se tiene mucha información. La información a la que hemos tenido acceso es bastante limitada e incluso opaca. Creo que no es noticia para todos los oyentes que la forma en la que se ha manejado la información desde el gobierno central deja mucho que desear. Incluso hemos tenido que recurrir en algunas ocasiones a la Defensoría del Pueblo para acceder a la información. Sobre el proyecto Quimsacocha, en cambio, bastante se ha dicho de que si no le explota a IAMGOLD, porque si bien la empresa a cargo es INV Metals, la principal accionista de INV Metals es IAMGOLD, pues que si no explota Quimsacocha esta empresa, nos invadirán miles de mineros ilegales. Y lo que se ha podido ver es que en más de 10 años de que el yacimiento de Quimsacocha está plenamente identificado, jamás ha ocurrido esto. Y esto ocurre por lo que decía usted, Gustavo, el yacimiento que está en la zona alta de la parroquia Victoria del Portet, que es el yacimiento del proyecto Loma Larga, antes llamado Quimsacocha, empieza a los 100, más o menos en promedio a los 130 metros de profundidad. Es una profundidad que es imposible a la que se puede llegar con técnicas, métodos, herramientas de minería artesanal, incluso de pequeña minería. Entonces, creo que ese argumento de parte del sector minero para decirnos es minería legal versus ilegal es fácilmente deleznable. Y sobre el proyecto Río Blanco, la realidad es más contrastante aún. En más de 2 años de que el proyecto Río Blanco lleva completamente parado por una orden judicial, jamás ha sucedido que nos invadieron miles de mineros ilegales, como decía el sector minero, porque ustedes recordarán que apenas dado el fallo del juez Paul Serrano, lo que se decía en varios titulares y muchos medios de comunicación de cobertura nacional es que lo que estamos haciendo en Cuenca es dando una palmadita en la espalda a la minería ilegal, que en menos de un año Río Blanco se convertirá en Buenos Aires. ¿Y qué es lo que tenemos? Que más de 2 años después de que el proyecto Río Blanco está completamente parado, jamás ha habido una actividad intensiva de minería ilegal, y lo que hemos tenido es un control total por parte de las comunidades de Río Blanco y San Pedro de Yumate, decididas totalmente a evitar la explotación minera metálica de cualquier manera en sus territorios, y por el contrario, un exhorto, un pedido constante, tanto a sus autoridades en la parroquia
como a las autoridades de control en el Cantón Cuenca. Y aquí vale decir algo. El yacimiento del proyecto Río Blanco tiene una profundidad variable. Es decir, no empieza a más de 100 metros de profundidad, como es el caso del proyecto Quimsacocha. Tiene una profundidad variable, un desnivel de más de 300 metros. Pero, ¿qué es lo que ocurrió aquí? Que la empresa minera, al empezar su fase de explotación, ya abrió una galería. Y esta galería, a pesar de haber sido ya abierta por la misma empresa, en ningún momento se ha convertido en ningún momento ha sido invadida por cientos de mineros ilegales, como se pretende hacer creer con titulares engañosos y falsos. La realidad es que en San Pedro de Yumate han tenido un control perfecto, como ni siquiera la ARCOM habría podido hacerlo. Y ese trabajo de vigilancia continua que han realizado en este caso particular las comunidades de Río Blanco y de San Pedro de Yumate, en ningún momento está siendo reconocido y ni está siendo valorado como lo que deberíamos realmente considerar a la hora de poner sobre la mesa los argumentos del sector minero y las funciones que tiene a su cargo la Autoridad Nacional en el control de la minería ilegal. Bien, muchas gracias, Paola. Concejal Zamora, la consulta de Cuenca es vista por algunos sectores como una amenaza para lo que muchos creen es la mejor oportunidad para reactivar la economía ecuatoriana, para reemplazar de alguna manera, por lo menos parcialmente, la importancia del petróleo, del crudo ecuatoriano. Lo ven como otra importante fuente de ingresos para el país. Muchos candidatos actualmente a la presidencia de la República lo tienen en sus planes. Otros, los sectores medioambientalistas, consideran que se convertirá la consulta de Cuenca en un paradigma no solo para Ecuador, sino para Latinoamérica. Algunos síntomas los observamos ya cuando los alcaldes de Six, Gualaceo, Chordelec anuncian ante ya no solamente amenazas, sino una situación real que se está viviendo allá con uno de los ríos más bellos, pristinos de la provincia de La Suaya, el río Santa Bárbara, se encuentra contaminado desde hace algunos meses. Estos alcaldes anuncian que emularán la situación de Cuenca y llamarán a una consulta popular. ¿Cuál es, en su criterio, la importancia relativa de esta consulta más allá de los efectos directos en nuestro territorio? Gustavo, en primer lugar, yo quisiera indicar para complementar lo que indicaba ya Paola hace un momento sobre estos titulares de que estaría tomándose la minería ilegal, que podría estar ocurriendo. Yo no puedo decir sí o no si no hemos estado en el lugar. Desde el punto de vista técnico, se ha indicado precisamente que esto no podría darse por la profundidad precisamente de las minas, y el día de hoy estamos yendo algunos miembros de la Comisión de Medio Ambiente en unos momentos más al lugar de los hechos para constatar. Y claro, seguramente alguien dirá es que ayer decidieron irse y ya podrían no estar ahí, pero estamos yendo con técnicos que puedan darnos luces sobre este tema eminentemente técnico en temas de minería para ver si hay rezagos de estos temas, en qué magnitud en caso que se esté dando, o por el contrario reafirmar la tesis de que dadas las condiciones desde el punto de vista técnico de profundidad y todo lo que ya explicó Paola y no voy a volver a repetirlo, realmente es lo que está ocurriendo. Luego de eso, ya referirme a la pregunta suya de que esta es una oportunidad económica. Sin duda, cualquier actividad económica es un mecanismo y la minería no es la excepción para el tema de generar recursos dentro del país. Por eso mismo yo siempre he sido claro. Yo no tengo la posición antiminera total. La que sí tengo es que no estén las fuentes de agua. Por el ejemplo que usted acaba de dar y que vimos hace algunos días atrás de la contaminación que genera el agua, contaminación que genera los afluentes que van a las zonas de potabilización, al menos para Cuenca, y que es el agua que bebemos absolutamente todos. Central, precisamente la explotación de estos yacimientos mineros, y veíamos que el monto que le queda al Estado ni de lejos representa un tema ni siquiera para pensarlo desde el punto de vista económico, si ponemos en la balanza de las consecuencias
que pueden darse desde el punto de vista ambiental, desde el resquebrajamiento del ecosistema y obviamente el potencial y eminente contaminación de las fuentes hídricas que existen. Por lo tanto, hemos dicho que la minería es seguramente positiva. Yo como actividad económica la respaldo, pero siempre y cuando no esté en los temas de fuentes del agua, me refiero, y que bueno, que se dé ahí, que sean recursos para la gente y los territorios y todo lo que sea. La minería debe aceptarse, en mi criterio, en esas condiciones, pero cuando pone en riesgo las fuentes hídricas, por eso estamos llamando a esta consulta popular, para que seamos nosotros, los cuencanos, quienes decidamos sobre precisamente el futuro que corresponde en este sentido. Gracias a concejal Zamora. Y para cerrar este diálogo, Paola, ustedes como activistas pro medio ambiente, ¿cómo van a asumir esta, entre comillas, campaña? No sé si se llama la campaña electoral, pero campaña por el sí o por el no. En este caso, evidentemente, ustedes irán por el sí, se dará ya en los periodos determinados por el Consejo Nacional Electoral, con miras a la votación que se concretará el 7 de febrero. Gracias, Gustavo. A ver, yo creo que nosotros, haciendo un ejercicio de evaluación de nuestras fuerzas, lo que vemos es que las calles son nuestras fuerzas, es decir, dialogar con la gente, contarles de frente a frente qué es lo que sucede, por qué esta consulta, en dónde están las concesiones, porque como verán ustedes en los medios de comunicación de cobertura masiva, por decir de alguna forma, o incluso en medios de comunicación locales, para acceder a estos necesitamos recursos económicos que no están a nuestro alcance. Entonces, primero invitar a todas las personas que me están escuchando a sumarse de manera activa para hacer campaña por el sí a la prohibición de la minería metálica a grande y mediana escala en las zonas de recarga hídrica delimitadas por la misma empresa encargada de la dotación de agua potable en el Cantón Cuenca, que es de Tapa, en las cuencas hidrográficas de los ríos Tomebamba, Machángara, Yanuncay, Tarqui y Norcay. Porque si bien el río Norcay no es tan conocido en la zona urbana del Cantón Cuenca, porque no atraviesa la zona urbana del Cantón Cuenca, es igual de importante, permite el abastecimiento de agua potable de Molleturo. Ahí también hay personas que tienen los mismos derechos que las personas que habitamos en la zona urbana del Cantón Cuenca. Entonces, lo primero que hicimos fue un ejercicio de evaluación de nuestras fuerzas y pues sin lugar a dudas, similar a lo que ocurrió con el proceso de Yasuní. Nuestras fuerzas están en las calles, en conversar frente a frente con la gente, contarles, explicarles lo que está pasando. Para eso necesitamos muchas manos, muchas cabezas. La verdad es que esta situación, tanto económica como sanitaria, es complicada, complica en todas las aristas cualquier esfuerzo que se pueda hacer para la campaña por el sí. Sin embargo, los años, prácticamente 2 décadas de resistencia a la mega minería metálica que se ha dado en el Cantón Cuenca y también en Girón, nos permiten como tomar una especie de delantera, porque hay conciencia ambiental en Cuenca, porque saben que, como decía el concejal Zamora, si es que las personas están de acuerdo con la actividad minera metálica, pero no están de acuerdo con que ésta esté en zonas que permiten el abastecimiento de agua potable, tanto para plantas de potabilización como para sistemas comunitarios de agua de riego, pues simplemente la respuesta es: vamos a prohibir ese tipo de actividad. Entonces, lo que hemos hecho después de este ejercicio de evaluación de nuestras fuerzas es una especie de estrategia en la que no hay más que la gente, que invitarles, pedirles a todas las personas que han venido sintiendo durante estas 2 décadas la resistencia, la lucha de las comunidades frente a una actividad que ahora toca directamente a la ciudad de Cuenca, que está muy cerca de la zona urbana, que está inmediatamente arriba de la captación para una de las plantas de agua potable de Etapa, que es la planta de Irquis. Pues simplemente que se sumen, que se activen.
a las actividades que pues vamos a irlas contando según cómo se desarrolle la campaña, pero les pedimos que a pesar de esta situación económica, a pesar de esta situación sanitaria, pues salgamos a defender nuestro páramo, a defender nuestra agua, porque este ejercicio de democracia directa, que es la consulta popular, es hecho para nosotros, para que nosotros tengamos el poder de decisión sobre nuestro futuro. Como aquí termino lo que sobre la pregunta que le hacía el concejal Zamora, en el horizonte del gobierno, de prácticamente todos los gobiernos de turno, está que el Ecuador tiene que ser un país megaminero, porque lamentablemente las reservas de petróleo están terminándose, de manera que tenemos que entrar a un nuevo mercado que manteniéndonos en el estado de país exportador de materias primas, a costa de servicios, de funciones, de ecosistemas que permiten que tengamos un nivel de vida y una calidad de vida medianamente buena, pues simplemente el gobierno ve como nueva actividad la megaminería, ¿no? Para sacarnos de la pobreza. Pero sí, lo que hacemos es un ejercicio de análisis real, lejos de estas visiones de economicistas que nos dicen que la minería nos sacará de la pobreza sin darnos costos ambientales, sin abrir las cifras que debe tener el gobierno y con las que debemos debatir sobre la mesa, y mucho más, sin tener las cifras de los costos ambientales y sociales en las comunidades, pues simplemente no se puede hacer un análisis real. Entonces les pedimos que a la gente que me está escuchando que estén muy pilas, informándose, debo decirlo, no limitándose a los medios de comunicación de cobertura nacional, en donde hay espacio únicamente para análisis de economicistas, que no ven que los recursos son finitos. El petróleo es finito y estamos Bien. por Muchas gracias. terminar. Gracias a nuestros dos invitados. Gracias a Paola y al concejal Cristian Zamora. En todo caso, la convocatoria a la consulta popular por el agua y la minería se hará efectiva el próximo día miércoles 9 de diciembre en una cadena nacional que organizará el CNE y será también publicada en su página web. Han escuchado a Paola Ortiz, miembro de Yasunidos Guapondelic, y al doctor Cristian Zamora, presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Consejo Municipal de Cuenca. Nos vamos a una breve pausa.